Ahí vamos, mis estudiantes queridos, mis estudiantes sacrificados en este plan educativo. Aprendamos juntos desde casa. Estamos con el proyecto 7, semana 39. Recuerda que llegamos a las 40 y normalmente en la cotidianidad, antes de la pandemia, teníamos 40 semanas de trabajo. Ahora el Mineduc también ha distribuido los aprendizajes en las 40 semanas. Así que pilas, estamos ya con la 39. Ahí está nuestro logo, quédate en casa. Recuerda que somos exclusivos de Educación General Básica Superior, octavo, noveno y 10º año de EGB. Ahí está el recordatorio que nos hace el Mineduc, semana a semana, proyecto a proyecto, para que siempre estés alerta. Ahí está aquí tenemos un link también para que tú lo puedas seguir y puedas ampliar un poco más la información acerca de tus tareas, acerca de la pandemia y de la realidad educativa en nuestro país y en el mundo. Aquí están los consejos para mantenernos saludables física y emocionalmente. Mantén la calma. Recuerda que la higiene personal es muy importante y mantener una alimentación saludable. Siempre ha sido muy correcto esto, de muy buen provecho antes y ahora y después. Siempre tener una alimentación saludable. Aquí está la ficha del proyecto. Los estudiantes comprenderán que la ciudadanía mundial y la cultura de paz exigen el respeto y la práctica de los derechos humanos, la justicia social, la diversidad, la igualdad entre todos los seres humanos y la sostenibilidad ambiental en función de promover un mundo y un futuro mejor para todos. Ahí están los objetivos específicos que hemos trabajado en este proyecto. Esta es la actividad que tenemos que trabajarla como quimestral, como evaluación quimestral. Examina las causas. Aquí están los indicadores de evaluación de cada una de las asignaturas: ECA, estudios sociales, ciencias naturales, matemática y el idioma inglés. Y también tenemos de cultura física. Aquí está el nombre del proyecto: Vivo en Sociedad, Vivo en Diversidad y Vivo en Igualdad. Indicaciones: dice, desarrollarás un proyecto para comprender la ciudadanía mundial, la cultura de paz, exigen el respeto y la práctica de los derechos humanos, la justicia social, la diversidad, la igualdad entre todos. Aquí está lo que debemos utilizar: textos del Mineduc, cualquier diccionario, hojas de cuaderno, goma, espejo, cartulinas, cartón. Y el recordatorio siempre lo tenemos aquí presente, que nos hace recordar de que mientras tengamos imaginación y creatividad, es siempre muy importante para que el proyecto nos salga de la mejor manera. Así que pilas para trabajar en esta semana 39 con las actividades. Y ahí vamos con las actividades de la semana 39. Vamos a trabajar con las asignaturas de lengua y literatura, ciencias naturales, matemática e inglés. Y el tema de la semana es convivencia armónica de la biosfera y el universo. Con eso entonces vamos a trabajar. La biosfera, ya sabes lo que es nuestro planeta, ¿no es cierto? Y todo el universo en sí, el sistema solar, la Vía Láctea. Actividad 1. En busca de alternativas para un desarrollo sustentable y sostenible. Entonces las alternativas de desarrollo sustentable es generar desarrollo responsable con las presentes generaciones y con las futuras. Es decir, produzco ahora, me desarrollo ahora, sí, pero no le quito posibilidades ni le resto posibilidades ni opciones de desarrollarse igual a las generaciones futuras. Es decir, pienso en ahora y también pienso en las generaciones que vienen. Desde siempre el hombre se ha caracterizado por su gran interés hacia paisajes naturales, selvas y seres vivientes que le rodean, ya que desde un principio dependió de la naturaleza para su supervivencia y se valió de la tierra, del agua, de las plantas y de los animales. Conforme pasó el tiempo, el ser humano se ha ido acostumbrando al abuso y al aprovechamiento desordenado de los recursos naturales, provocando así la destrucción del ecosistema. Miren,
Y eso es muy cierto, es muy real. Es decir, ahí el crecimiento y la producción desordenado, sin importar los que vienen luego. Los que estuvieron antes de nosotros sí pensaron en los que venían, pero nosotros estamos desbaratando ese equilibrio, estamos rompiendo eso y estamos destruyendo el ecosistema. Frente a esto es el propio ser humano que, viendo los daños causados en su propia naturaleza, siente la necesidad de conservar el entorno de los diferentes ecosistemas naturales. Sí, no todos, obviamente, y eso quizás es la gran falla que tenemos, pero sí un buen número y aspiramos de que se vaya sumando más. Muchos clásicos de la literatura nos enseñan a valorar los estrechos vínculos entre el ser humano y la naturaleza. Existen autores con una destacada sensibilidad ecológica y un mensaje activista en favor de la defensa de la naturaleza a través del testimonio personal, el ensayo o incluso la novela de aventura. ¿Qué es una novela de aventura? La novela de aventura es una narración literaria en la que se cuenta una historia compuesta por hechos imaginarios que le suceden a unos personajes. Es más extensa y compleja que un cuento. Sí, esto ya trabajamos de los cuentos anteriormente. Se caracteriza por la libertad. En el uso de recursos estilísticos puede contener diálogos como también fragmentos poéticos o descriptivos. La novela tiene muchos subgéneros: histórica, de aventuras, policíaca, de acción, de misterio, psicológica, de caballerías, de amor, de ciencia ficción, de terror, entre otros subgéneros. La novela de aventuras es un subgénero literario cuyo argumento se centra en los viajes, las peripecias y el riesgo que corren sus protagonistas, generalmente en lugares misteriosos o lejanos. Eso es lo que nos da a notar aquí, lo que nos da a entender. Bueno, obviamente que esta es la lectura que tenemos de la ficha. Además de esto tenemos aquí un enlace muy bonito. Ya, entonces visitemos este enlace que es algo muy bonito, muy interesante, y dice qué leer. Aquí nos hace una narrativa muy bonita acerca de los autores que trabajan con este tipo de enfoque o de género o subgénero que es la naturaleza. Leamos esto. La ciencia convirtió a los hombres en una suerte de nuevos dioses y los alejó cada vez más de la verdadera comprensión del mundo natural. El pujante escenario de la urbe permitió disfrutar de comodidades y placeres antes desconocidos, pero también impuso un trajín humano con frecuencia perturbador y alienante. Mira aquí esta bonita imagen que está aquí, en donde relaciona la vida del ser humano en medio de la naturaleza, y sobre eso se trata esto. Y aquí nos narra también en donde muchas personas han hecho su vida completa de niñez, adolescencia, juventud y edad adulta en la ciudad, y como que se abruman, se estresan y se sienten realmente desubicados, que quieren dejarlo todo botando y regresar a sus ojos al campo, a la naturaleza. Aquí en esto vas a encontrar algo muy bonito para realizar tus lecturas y ampliar un poco la información. La acción domina el trama y es básica para el desarrollo del relato. Puede incluir elementos históricos, sociales, de fantasía, de ciencia y hasta de ciencia ficción, pero la trama se enfoca en las acciones y aventuras del héroe o la heroína, quien tiene que vencer una serie de obstáculos reales. Aunque los sucesos sean fantásticos, el escenario es un lugar real, localizable en el mapa. A veces se relaciona con mitos o leyendas existentes o con los resultados de investigaciones o adelantos científicos, pero sin alejarse del mundo real. Eso es lo que el documento que nos deja aquí para que nosotros lo revisemos, un poco nos introduzcamos en esta bonita fantasía, digamos así, de la aventura natural, aventura ecológica, de la novela de aventura. Y aquí nos da los pasos o
los componentes de una novela. Vamos, a estructura de la novela. Posee lo siguiente: información, estructura o planteamiento, que es la primera parte del relato y debe atraer la atención del lector. En esta parte se describe el escenario, es decir, dónde ocurre la acción. Se plantean el tema y tono del relato. Se presentan los personajes que intervendrán. Se expone la situación inicial, que generalmente es de equilibrio, es decir, de paz, de normalidad. Igualito como tú has visto alguna serie, por ahí ves que todo está bien y luego se arma el desequilibrio. Hay un acontecimiento inicial, es el hecho que rompe el equilibrio original y que desencadena el conflicto que dará lugar a la acción. Luego hay un nudo o desarrollo del conflicto, describe las distintas actuaciones que los personajes llevan a cabo para resolver el conflicto planteado y restituir nuevamente el equilibrio donde se estuvo. Desenlace es la situación final, que supone la solución del conflicto a la que se llega como consecuencia de las acciones de los personajes. Ya, entonces eso es muy importante tener presente. Las partes de una novela: describir el escenario en donde va a ocurrir la acción, se plantea el tema, el tono del relato, se presentan los personajes que intervendrán y se expone la situación inicial, que generalmente es de equilibrio. Acontecimiento inicial. ¿Qué pasa ahí? Es el hecho que rompe el equilibrio original y que desencadena el conflicto que dará lugar a la acción. Entonces aquí nos vamos a nuestra tarea. Dice: escribe un relato de aventura corto, de no más de 300 palabras, cuyo escenario sea la naturaleza donde se desarrollen todas las acciones de tus personajes. Chévere. Aquí te he dejado algo para que tú te guíes. Bueno, he tomado un poco en consideración esas partes de aquí y me voy a la parte inicial. Dice: describe el escenario, se plantea el tema del tono, se presentan los personajes que intervendrán, se expone la situación inicial, que generalmente está en equilibrio. Vamos a ver. Dice: la naturaleza en una tarde de verano del mes de agosto. Están 3 chicos caminando por la montaña. Esa es un poco la introducción o un poco el escenario. Luego tenemos como la temática es la destrucción de un hogar. Ese se llama mi novela. Bueno, la que estoy ejemplificando de aquí. ¿Quiénes intervienen? Seres de la naturaleza. Un poco te lo dejo ahí para no escribirte puntualmente cuáles son los personajes. Y aquí vamos un poquito con la situación inicial, que generalmente es de equilibrio. Con mucha dedicación y trabajo, todas y todos construyeron su casita, que sería a futuro su futuro hogar, en el que vivirían todos. Y así lo han hecho por, aquí podríamos colocarle un poquito más, así lo han hecho por generaciones. Inclusive es el lugar en donde traerán al mundo a su descendencia, y también guardarían su alimento para tenerlo cuando haya escasez de este. Y era tan grande y tan amplia esa casa que cabían todas y todos quienes, y estaba en un lugar seguro para ellos. Pero ya, esa es la parte inicial, ¿sí? Todo está en equilibrio. Recuerda que debemos contemplar esto. Este es el acontecimiento inicial. Perdón, esta es la primera parte, introducción o planteamiento. Luego vamos al acontecimiento inicial, en donde rompe el equilibrio original y desencadena el conflicto. Y aquí te voy a dar una partecita para que rompa ese equilibrio. Mira que tú no sabes de qué se trata, ¿sí? ¿Cuáles son? Pero vamos al acontecimiento inicial que rompe ese equilibrio. ¿Te acuerdas de los 3 chicos? Esos 3 chicos no tenían o no tienen amor. Voy a decir también, suponer que no tienen ni amor ni conocimiento, porque si no hay conocimiento no tengo amor. Pero si ya tienes conocimiento, ya tienes amor. Entonces estos 3 chicos no tienen amor ni conocimiento por la naturaleza y los seres que habitamos en ella y dependemos unos de otros. Dependemos
aprendemos unos de otros. Listo. Bueno, y como no conocen, estos chicos no tienen conocimiento, entonces, bueno, se observa la casa de estos seres. Observa la casita de estos seres y con una piedra o con un palo cogen y le botan durísimo y lo hacen caer. Ya ahí se rompe. Allí empieza a romperse ese equilibrio, se rompe y empieza la actuación de los personajes que están en esa casita, ¿no es cierto? Entonces aquí viene lo trascendente, ¿no es cierto? Porque tú vas con lo que te he narrando un poco la parte inicial, vas a describir un poco las actuaciones de los personajes que viven en esa casita, y esa casita, porque mira que se cayó su casita, tienen que repararla, todo ese conflicto que hay ahí. Y luego la situación final, que supone la solución del conflicto, a la que se llega como consecuencia de las acciones de los personajes. Bueno, y para no dejarte mucho te voy a narrar de qué se trata. Sí, la casita esa es una casita de abejas, es un panal de abejas. Esa es la trama, lo que sucede ahí. Ya, en todo caso ahí te dejo la parte inicial para que tú la puedas complementar y tú puedas armar un poco más el conflicto, como nos dice aquí, nudo, desarrollo del conflicto y el desenlace final que se va a generar gracias a la intervención de los personajes. Obviamente que los personajes son las abejitas, ¿no es cierto?, seres de la naturaleza, y también de estos tres chicos que de pronto van a salir picados, ¿no es cierto? Es una forma de actuar de las abejitas, y de pronto y después ya leen un poco lo que nos está narrando aquí en esta bonita página, bonito enlace, y no lo vuelven a hacer. Tú le darás ahí una bonita estructura a esta novela de aventura. Y ahí vamos, estudiantes, con la actividad número 2 de la semana 39. Recuerda que el proyecto es el proyecto número 7, el proyecto final que estamos trabajando. Y vamos a ver qué tenemos aquí. En la temática dice áreas protegidas del Ecuador y su importancia. Toma en cuenta que la imagen que estamos ahí presenciando es una imagen, bueno, un poco preocupante, un poco motivadora, un poco triste hasta cierto punto. Vamos a ver cómo tenemos la información para poder desarrollar la actividad. Lee la siguiente información y responde las preguntas en tu cuaderno. Las áreas protegidas son esenciales para conservar la biodiversidad natural y cultural. Y los bienes y servicios ambientales que brindan son esenciales para la sociedad. Consideremos esto como un punto importante, lo esencial. Es decir, que a través de estos servicios ambientales que nos da la naturaleza, nosotros podemos vivir como seres humanos. De lo contrario, no tendríamos nada que hacer aquí. A través de actividades económicas como el turismo, entre otras, muchas áreas protegidas son importantes para el desarrollo sostenible de comunidades locales, especialmente pueblos indígenas que dependen de ellos para su supervivencia. Los paisajes protegidos personifican valores culturales importantes. Algunos de ellos reflejan las prácticas sostenibles de la utilización de la tierra. También son espacios en donde el hombre puede experimentar paz, revigorizar su espíritu y desafiar sus sentidos. ¿Y cuáles son esos espacios? Son los espacios naturales, el ambiente natural, la naturaleza donde tú de manera frecuente estás visitándola o estás sirviéndote de ella. Son importantes para la investigación y la educación y contribuyen a las economías locales y regionales, porque la naturaleza es la que provee el bien, la alimentación, el agua, el oxígeno, gracias a ello. La importancia de las áreas protegidas es reconocida por el Convenio sobre la Diversidad Biológica, CBD. Pueden ser creadas para proteger bellezas escénicas, diversidad biológica y cultural para la investigación científica y también para la educación ambiental. Aquí tenemos
dos preguntas importantes sobre las cuales debes trabajar. Vamos a chequear un poco aquí la guía que nos están sirviendo de apoyo, de base para poder seguir nosotros en nuestras actividades de la presente semana. Mira, aquí nos colocan un enlace. Bueno, tú sabes de que los enlaces o links debes seguirlos a través de la página de un navegador para que tú también estés un poco más informado y amplíes la información. En este caso tenemos un link, aquí nos dice página no encontrada. Bueno, hay algunos links que no son útiles, que están inválidos. Sin embargo, aquí tenemos una imagen bastante interesante que está asociada a la naturaleza y que tú debes también considerar. Entonces vamos a la tarea. Aquí tenemos dos preguntas sobre las cuales debemos trabajar en esta actividad. La 1 dice: ¿por qué es importante que el ser humano reduzca el consumo de los recursos naturales de su entorno? Esa es la pregunta 1. ¿Por qué es importante? Entonces debes recordar que tú debes ir ahí a trabajar en tu agenda y dar respuesta a ello. Entonces consideremos esto como una opción, como una oportunidad para poder nosotros también entregar lo que tenemos aquí. Y he colocado alguna parte importante, una reflexión sobre esto. ¿Por qué es importante que el ser humano reduzca el consumo de los recursos naturales de su entorno? Bueno, yo aquí he colocado un criterio, tú puedes ampliarlo un poco. Y he colocado lo siguiente: porque se agota y se requiere la presencia de los recursos naturales para las futuras generaciones. Es decir, que existan estos recursos disponibles para poder mantener el equilibrio. Mira que se rompe el equilibrio cuando nosotros, como una generación actual, utilizamos estos recursos naturales y los desgastamos, los acabamos hasta el punto de extinguirse. Entonces para las futuras generaciones no hay. Ahí se rompe el equilibrio. Las generaciones antes de nosotros cuidaron muy bien los recursos naturales. No talaban los árboles. No se veía cerca de las vertientes de las quebradas sin árboles como hay ahora. Gracias a que ellos conservaron, nosotros mantenemos un equilibrio. Pero ¿qué está haciendo la generación actual? Es rompiendo ese equilibrio, es decir, dañando el ecosistema. No, lamentablemente no estamos viviendo en armonía con la naturaleza. Y la segunda pregunta dice: ¿por qué es tan importante cuidar las especies que habitan en áreas protegidas? ¿Por qué es tan importante? Mira de que eso es muy básico, que en cada provincia, digámoslo así, que hayan áreas protegidas. Recién tenemos una experiencia por acá en nuestra tierra, en la parroquia San Juan de Pózol, en donde hay una novedad, digámoslo así, que han aparecido los monos. Monos que hace 50 años tenían su hábitat aquí, en ese sector. Pero, ya entonces hablábamos de este tipo de mono aullador, que regresa acá a este sector. Bueno, no regresa a quedarse, está buscando él un lugar, una montaña donde haya su hábitat, donde esté su hábitat, donde haya su alimentación. Quiere decir que ya el hábitat, el área donde él vivió se destruyó, no existe, está como nómada buscando un refugio, y si no lo encuentra va a desaparecer. He ahí la importancia de mantener áreas protegidas. En los vecinos cantones, por ejemplo en Catopuyango, hay zonas que está protegida, declarada como bosque protegido, y allí es el hábitat de estos animalitos. Pero difícilmente para acá, este sector de Celica va a encontrar, en Pindal de igual manera, porque no encontramos montaña, no encontramos un lugar especial para ellos, hábitat, es decir, zonas protegidas. He ahí la importancia de mantener áreas protegidas para que los animales no comiencen a salir de sus lugares y hasta cierto punto se conviertan en una amenaza para su existencia. Claro que produce mucha curiosidad, mucho asombro, sí, pero debemos recordar que ellos no están en el hábitat. Ese no es el hábitat de ellos. La carretera no es el hábitat de una chacra, no es el hábitat de un cafetal. El hábitat de ellos es el árbol grande, frondoso, centenario. Ahí está seguro esta especie. Bueno, por ahí te dejo algunas ideas para que tú puedas completar
La actividad número 2. ¿Por qué es tan importante cuidar las especies que habitan en áreas protegidas? Y ahí vamos con la actividad número 3. Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Ecuador, o Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Sabías que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, SNAP, que son sus siglas, fue creado en el año de 1976 a partir de la Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas Silvestres Sobresalientes de Ecuador, con el propósito de conservar la biodiversidad y el acervo histórico-cultural, además de los vestigios, yacimientos y asentamientos arqueológicos del país. ECOLAP, esta ecología de la conservación o de la preservación, y el MAE, que es el Ministerio del Ambiente. Para el año 2014, el SNAP, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, incluía a 46 áreas protegidas que cubren algo más de 5.143.700 hectáreas de superficie terrestre y 13.100.000 hectáreas de superficie marina. Quiere decir entonces que acá en territorio ecuatoriano y allá en el océano también hay partes protegidas. La superficie de las áreas protegidas terrestres equivale aproximadamente al 19% del territorio nacional. Es decir, sí hay buena zona protegida, extensa. Sin embargo, parece que no se hace respetar lo establecido para estas áreas porque hay muchísima invasión y muchísimo deterioro del ecosistema. Y el sistema abarca las 24 provincias del país e incluye la mayor parte de ecosistemas con 42 formaciones vegetales de las 46 existentes en Ecuador, con diferencias de altitud que van desde el nivel del mar hasta los 6.300 metros, muy arriba, y me parece muy bien esta determinación que se ha hecho desde los niveles del mar hacia arriba. Aquí tenemos también un enlace que nos permite visitarlo. Vamos a completar aquí que nos dice. Y bueno, además de albergar en estas áreas una gran biodiversidad única, las áreas del SNA son fuente de servicios ambientales claves. Mira esto. Particularmente aquellos relacionados con las fuentes de agua dulce, las mismas que es consumida en diferentes ciudades del país, utilizada en plantas hidroeléctricas y en la agricultura. Estas zonas protegidas no deben ser tocadas por ningún tipo de explotación. Puede estudio, puede ser, ¿no es cierto?, visita turísticas guiadas, pero son zonas lamentablemente muy afectadas principalmente por la incidencia de las minerías. Aquí tenemos un enlace que es importante visitarlo para que tengas un poco más claridad acerca de lo que es una zona, un área protegida en donde está interviniendo el SNA. Y aquí tenemos, mira, algunos detalles de estas áreas que están protegidas. A ver si de pronto en tu territorio donde tú vives existen áreas protegidas, en tu provincia, en tu cantón. Yo acá, por ejemplo, en mi cantón, brevemente, hay zonas protegidas, pero por iniciativa local. Por ejemplo, para proteger la fuente de agua, que puede ser la Junta de Agua Potable. El municipio también tiene por ahí un pequeño territorio reservado, pero sí varias protegidas extensas, que hablemos de cientos de hectáreas, no, porque se protege son 1 hectárea, media hectárea, nada más. Vamos aquí con la actividad, a ver qué actividad tenemos. Y la actividad nos dice que realicemos lo siguiente. Coloca las 3 ideas que más te llamaron la atención sobre la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Lo que más me ha llamado la atención aquí es de que a través de estas áreas protegidas podemos tener servicios ambientales, son las fuentes de agua dulce y una extensión también aceptable de áreas protegidas. Aunque también se me ocurre que podemos aumentar esto, ¿no es cierto?, esta extensión para que sea mayor el área donde se protege. Ya hablábamos en la actividad anterior sobre mientras más áreas protegidas podemos tener mejor hábitat de animales. Por ejemplo, te hablaba de los monitos,
que no tienen dónde vivir. ¿Por qué? Porque no tienen ellos un área protegida, al menos acá en el Cantón Selic, exclusivamente para ellos. Allá en el Cantón Puyango hay una pequeña área protegida exclusivamente para ellos. Y aquí te dejo algunas ideas más para que tú las puedas ir colocando. Y la segunda actividad dice, responde la pregunta en tu cuaderno. ¿Cuál puede ser el aporte que doy al visitar un área protegida? ¿Y cómo la puedo cuidar? Bueno, de pronto has tenido la oportunidad de visitar un área protegida. Tal vez tuviste esa oportunidad o es posible que no hayas tenido también esa oportunidad. Sin embargo, al momento de visitar esto, podemos hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, he colocado aquí una idea, una respuesta a la pregunta que dice, yo al momento de visitar voy a valorar mucho a estas áreas y debo dar a conocer a otras personas, ¿no es cierto?, que hay un área protegida en determinado lugar y que es muy importante apoyar y hacer respetar esas áreas protegidas para que no vaya a entrar la gente a hacer cacería o a talar árboles, etcétera, o a ocasionar algún incendio en esa zona que es de protección. Bueno, esa es entonces la referencia de la actividad número 3. Y por aquí tenemos la actividad número 4. Ya saben que la licenciada Georgina Córdoba de la Unidad Educativa Limo siempre nos apoya en la actividad de matemática, clasificación y construcción de triángulos. Así que, mi estimada colega, métale yeque, métale garra, que ya estamos en la penúltima semana, 39 y 40, y topamos y le quedamos muy agradecidos desde acá mi persona y desde todos los estudiantes y la comunidad educativa a quien hemos logrado apoyar en este año muy difícil que ha sido estudiar desde casa. Entonces, le damos la bienvenida a la licenciada. Estimados estudiantes, bienvenidas a Matemática, el mundo apasionante de los números. Como siempre, una cordial bienvenida. Espero que les esté yendo muy bien en el trabajo de la ficha del proyecto número 7. Esta vez en la actividad número 4 hablaremos de la clasificación y construcción de los triángulos. Como pueden ver ustedes, aquí tienen un organizador gráfico en donde se ilustra en forma más clara cómo se clasifican los triángulos y a qué se refiere cada uno de ellos. Recordemos que un triángulo es un polígono que tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Y estos se pueden clasificar de 2 formas, o tomando en consideración sus características, por ejemplo, la longitud de sus lados y la amplitud de sus ángulos. Según la longitud de sus lados, el triángulo puede ser equilátero, isósceles y escaleno. Es equilátero cuando tiene sus 3 lados iguales y también sus ángulos. El triángulo es isósceles si tiene 2 lados iguales, y un triángulo es escaleno si sus 3 lados son diferentes. Según la amplitud de sus ángulos, un rectángulo, por ejemplo, puede dividirse en 2 triángulos y a este le llamamos triángulo rectángulo, porque tiene como característica principal un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Pero también puede ser un ángulo acutángulo, es decir, sus 3 ángulos son menores a 90 grados, o lo que llamamos ángulos agudos. Pero la última clasificación en cuanto a sus ángulos es un ángulo obtusángulo. Este se refiere a que este triángulo tiene un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, recordamos una vez más que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Eso no importa la medida que tengan los 3 ángulos. Lógicamente nos va a dar ese valor. ¿Cómo construimos un triángulo? Recordemos, para construir un triángulo hay que conocer 3 de esos datos, siendo al menos uno de ellos un lado. Podemos tener las siguientes formas. Primera, si conocemos sus 3 lados. Entonces, ¿qué hacemos? Primero representamos un segmento de medida igual al primer lado. Recuerden que esta vez conocemos los 3 lados. Tenemos medidas para los 3 lados. Empezamos entonces, repito, se representa un segmento de medida igual al primer lado. Luego, desde cada extremo del primer lado, o sea, de este segmento que hemos trazado,
Se traza una circunferencia de radio igual al valor del segundo y tercer lado. Finalmente, el triángulo tiene vértices. Como vértices, los extremos del primer segmento y una de las intersecciones de la circunferencia. Entonces, esto nos lleva, si ustedes lo grafican detenidamente, a tener un triángulo conociendo sus tres lados. Pero miremos la otra manera. Conociendo dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos. ¿Qué es lo que hacemos? Este es el proceso. Primero se representa uno de los segmentos. Recuerden que conocemos dos de sus lados. Se traza el ángulo que forma los lados. Por ejemplo, un ángulo de 60 grados. Entonces, a partir de este segmento, con un graduador, medimos los 60 grados. Sobre este ángulo llevamos el segundo lado conocido. Y basta con unir los extremos de los dos lados para construir el triángulo. Entonces, más o menos tendríamos esta forma. Aquí hay un ejemplo cuando el ángulo tiene 50 grados. Se ha medido el ángulo de 50 grados y sobre él se ha trazado el lado, formándose al unirse con el extremo B, el triángulo definitivo. Miremos una tercera forma, conociendo un lado y dos de sus ángulos contiguos. De igual manera, para esta forma construimos el lado conocido. Trazamos el segmento de la medida según el lado conocido. Luego, desde cada uno de los extremos del lado, se trazan los ángulos dados. La intersección de los lados de los ángulos es el tercer vértice del triángulo. Observemos este gráfico. El segmento del lado dado es AB. Sobre el extremo de cada uno de los segmentos trazamos los ángulos. En este caso tenemos el ángulo de 50 grados y en el otro extremo el ángulo de 35 grados. Sobre ellos trazamos las dos rectas. Al intersecarse forman el tercer vértice de este triángulo. Una vez que conocemos los procesos, las tres formas que nos podemos encontrar para trazar un triángulo, nos encontramos con el siguiente reto. Esto lo vamos a construir en un cuadernito. El reto consiste en construir un triángulo equilátero conocido el lado siguiendo los siguientes pasos, para lo cual necesitas un lápiz y un compás. El lado que se te da es el lado CB. Vas a construir este lado CB sobre la recta A, tal como te indica en la gráfica. Con centro en C y radio CB, traza un arco. Como estamos viendo aquí las líneas verdes, y con centro en B y de radio BC traza el otro arco, que está también en verde. La intersección de los dos arcos nos determina el vértice A del triángulo. Luego une los puntos A, B y C para que quede definido el triángulo equilátero. Este reto está muy fácil, así que lo vas a hacer en una hojita en forma detallada y un gráfico que sea bastante visible, con unas medidas que también te permitan hacer un buen trazo en forma clara. Muchas gracias por su atención. Y ahí vamos con la actividad 5, el idioma inglés. Y vamos a ver aquí de qué se trata, que tenemos un bonito paisaje describiendo un lugar. Y siempre vamos relacionados con la naturaleza. Eso debes tener en cuenta. Esta semana 39 he estado a full naturaleza. Y qué bien. En tu cuaderno escribe una descripción de un lugar que te gustaría visitar en Ecuador usando la punta a la izquierda de la imagen. Además escribe un eslogan como todo lo que necesita es Ecuador. Y obviamente aquí tenemos este aspecto aquí, en donde nos hace unas ideas sobre donde tú podrías ir y visitar. Nos solicita de que creamos en voz alta la descripción del lugar que nos gustaría visitar en Ecuador, de la pregunta 1, es decir, ¿qué lugar sería importante hacerlo? Entonces, describir esto nos solicita, una vez que he descrito, nos solicita de que lo hagamos un audio con esa descripción, un audio pequeño obviamente, no muy grande, para que le puedas enviar a tu docente a través de WhatsApp. Puede ser de un minuto y medio, máximo 2.
describiendo el lugar que te gustaría visitar, ¿sí? Considerando las reservas, inclusive a las áreas protegidas que tenemos en nuestro país, en tu cantón, en tu provincia. Dices, yo quisiera conocer las Islas Galápagos, yo quisiera conocer el volcán Sangay, yo quisiera conocer el Chimborazo, quisiera conocer el Yasuní, quisiera conocer la Amazonía, etcétera, ¿sí? De eso se trata. Ya, entonces esa es la actividad final de la semana 39 y luego tenemos los compromisos que ya los hemos venido trabajando. Los compromisos claros aquí, como convivir en equilibrio con nuestra familia, respetar los derechos humanos, practicar la justicia, contribuir con la construcción de un mundo mejor, cuidar y conservar la biodiversidad de nuestro entorno. Sí, de eso se trata, de la biodiversidad. Mira que esas hormiguitas que tú las encuentras por ahí, esas mariposas que están por ahí en tu camino, esas mariposas, moscas que están en la fruta, esas son parte de la biodiversidad. Y mira de que la basura, las frutas sirven de alimento para otros animalitos y eso genera riqueza en el ecosistema. Es decir, también buscan ellas su alimento. Aquí tenemos la autoevaluación que debes irla completando porque la próxima semana ya terminamos el proyecto número 7. Y aquí me preguntan, ¿qué puedo hacer para lograr el equilibrio en mi vida personal, mi familia y mi entorno? ¿Cómo respetar los derechos humanos? ¿Cómo asumir todos los días responsabilidades en mi colegio? ¿Cómo practicar la justicia social con mi familia? ¿Cómo cuidar los recursos limitados? ¿Cómo lograr la convivencia armónica entre generaciones? Es decir, entre niños, jóvenes y adultos. Y aquí tenemos las actividades del buen uso del tiempo libre. Recuerda esta actividad, debes de leerla. Acerca del invento de la dinamita, de la nitroglicerina por Alfred Nobel. Y la mención aquí que se le hace al Premio Nobel de la Paz. También nos invitan para que trabajemos con el mini golf, utilizando algunos materiales de la casa. Y por aquí también tenemos las canoas de plátano, para que si ya las hiciste, chévere, buenísimo. Pues si tú no las haces, trata por favor de, con ayuda de mamá o con tu hermanita mayor, pues te apoyes para que puedan hacer esta receta caserita un poco diferente. Aquí están las reflexiones, ya, y esa es la parte final de la semana 39 y me ha alegrado mucho apoyarte, seguirte apoyando y te deseo mucho éxito en las actividades de esta semana. Un gusto, pórtate bien, síguete quedando en casa que ya mismo sales de vacación y ahí te podrás ir por ahí a recorrer con mucho cuidado, obviamente.